Para la boda de mi hermana, mi familia invitó a mi hijo de 11 años, pero dejó fuera a mi hija de 9 porque, según ellos, podía hacerlos quedar mal. Vanessa me dijo: «Mamá, papá y yo decidimos que lo mejor es que Regina no vaya». Yo contesté: «Entendido. Entonces nosotros tampoco vamos». 3 semanas después, cuando dejé de protegerlos, la mentira empezó a romperles la boda, los contratos y la imagen que tanto cuidaban. Mi familia sabía vender una imagen elegante, aunque no lo fuéramos. Pero mi hija Regina había convertido la boda de Vanessa en un proyecto completo, un plan de semanas. Tenía pegada una foto de su vestido por dentro de la puerta de la alacena, justo a la altura de sus ojos. Sobre la mesa había tarjetitas con letras grandes y ordenadas: sonreír, decir felicidades, hacer una pregunta, no interrumpir. Era una lista pequeña, con cuadritos que ella llevaba días marcando con cuidado. Y ahí estaba Regina, sentada en su lugar favorito de la mesa, con los hombros tensos por la concentración, preguntándome por no sé qué vez. «Mamá, ¿qué hago si alguien me pregunta qué quiero ser de grande?» Levanté la vista desde el fregadero. «Dices la verdad». Regina frunció el ceño. «La verdad puede estar mal. Depende de la persona que escuche», le dije. Pablo, mi hijo de 11 años, pasó junto a la mesa y tomó una uva del tazón. «Diles que quieres ser dragona». Regina ni siquiera lo miró. «Eso no es una profesión aceptable». «Puede ser un pasatiempo», dijo Pablo. Lo vi acercarse a ella con esa forma silenciosa que tenía de cuidarla. No hacía ruido. Solo se quedaba cerca, listo para cortar un comentario incómodo, pasarle su pelota antiestrés o cambiar de tema. Regina golpeó suavemente el lápiz contra la mesa y volvió a mirarme. «Mamá, ¿cuáles son las reglas otra vez?» Sentí esa presión conocida en el pecho. Quería cerrar la puerta y llevarnos a un lugar donde nadie le exigiera actuar como otra persona para merecer cariño. Me sequé las manos. «Saludas. Mantienes tus manos contigo. No tocas el pastel hasta que lo corten. Si te cansas, me dices y salimos un rato». Regina asintió con absoluta seriedad, como si le acabara de explicar algo importante. Entonces sonó mi celular. Era mi hermana Vanessa. Su voz venía brillante, demasiado ensayada. «Hola, Lorena». Pregunta rápida. Me llevé el celular al oído y giré un poco, dándole la espalda a Regina. «Sí, dime». Vanessa no perdió tiempo. «Ya cerramos la lista y queremos mantener todo tranquilo, sin complicaciones». Ahí estaba. Tranquilo. La palabra que mi familia usaba cuando en realidad quería decir controlado. Luego lo dijo: «Pablo puede ir, claro. Pero mamá, papá y yo pensamos que lo mejor es que Regina no vaya». Por un segundo no entendí la frase. Después sentí cómo el calor me subía por el cuello. «¿Cómo qué? ¿Lo mejor es que no vaya?» Vanessa suspiró, como si yo estuviera exagerando. «Lorena, por favor, no empieces». Miré la alacena donde estaba pegada la foto del vestido de Regina. Las esquinas ya estaban dobladas de tanto abrir y cerrar la puerta. «No empiece qué. Es que...» Vanessa bajó la voz. «Es una boda grande. Va a haber gente importante. La familia de Hugo. Ya sabes». Sí. Claro que sabía. Todos sabíamos. Mis papás llevaban meses hablando de Arturo, el papá de Hugo, como si fuera una bendición. Su empresa era mucho más grande que la pequeña empresa de servicios y suministros corporativos de mis papás. Desde que estaban por cerrar contratos con él, mis padres parecían inflados. Nuevos contactos, nuevas reuniones y una obsesión descarada con la apariencia. Y ahora mi hija de 9 años era, al parecer, una amenaza para todo eso. Regina lleva meses preparándose para esto. Vanessa soltó un sonido pequeño, impaciente. «Lorena, no entiendes. Ha practicado qué decir. Hizo tarjetitas. Me pregunta las reglas todos los días porque quiere hacerlo bien. Quiere estar incluida». El tono de Vanessa se endureció. «Lorena, no es una bebé. Tiene 9 años. Puede sentarse conmigo. Si necesita descansar, la saco un momento. Yo me encargo». «Estás hablando como si ella fuera algo que hubiera que esconder». Tragué saliva. «Eso lo estás diciendo tú». Hubo una pausa. Después Vanessa exhaló con fastidio.
No podemos arriesgarnos. No en esta boda. No con su familia ahí. La gente no entiende. Tú sabes cómo se puede poner. Apreté el celular con la mano. No te preocupa que Regina se sature. Te preocupa cómo se va a ver. Eso no es justo, dijo de inmediato. Eres mi hermana. Regina es tu sobrina. Y esta es mi boda, respondió ella. Mamá, papá y yo ya lo hablamos. Es mejor así. Punto. Esa frase me pegó como una puerta cerrándose en la cara. Me quedé parada, con el celular pegado al oído, mirando las tarjetitas de Regina. Su letra ordenada, su esfuerzo, su ilusión. Entonces sentí ese cambio en el aire. Regina estaba en la entrada de la cocina, apretando una de sus tarjetitas hasta doblarla. Tenía esa expresión que ponía cuando intentaba mantener la cara neutral, como una niña obligándose a no llorar. No supe cuánto había escuchado, pero supe que había escuchado suficiente. Vanessa seguía hablando. «¿Lorena? ¿Sigues ahí?» Yo no podía dejar de mirar a Regina. Regina no hizo una pregunta. No ofreció una solución. No dijo, «Puedo portarme bien, puedo quedarme callada, puedo esforzarme más». Solo tragó saliva una vez, como si estuviera empujando algo hacia adentro. «Está bien». Eso fue todo. Sin negociar, sin gritar, sin intentar convencer a nadie. Solo aceptación, como si ya hubiera aprendido que esforzarse no siempre te abre la puerta. Colgué sin despedirme. Me temblaban las manos apenas, lo suficiente para hacerme sentir furiosa. Regina miró de reojo la foto del vestido pegada en la alacena y apartó la vista. Caminó hacia la mesa, recogió sus tarjetitas y las apiló con mucho cuidado. Tomé otra vez el celular. Por supuesto que había un grupo familiar de WhatsApp. A mi familia le encantaban los grupos. Les daban público. No llamé. No intenté hablarlo. No escribí un discurso sobre la humanidad de mi hija. Solo puse, «Entendido. Entonces nosotros tampoco vamos». Y envié el mensaje. Durante unos segundos no pasó nada. Luego el celular empezó a vibrar sin parar. «Mamá. Lorena. No hagas esto. Papá. Es solo un día. Vanessa. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Una tía. Piensa en lo que les estás enseñando a tus hijos». No respondí. Regina guardó sus tarjetas en un cajón y lo cerró despacio. La miré hacerlo, y algo dentro de mí se volvió frío y claro. En ese momento no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero esa decisión de dejar fuera a Regina iba a cambiarlo todo. Yo he sido la hermana mayor desde que tengo memoria. No de esa forma tierna de ayudar con lonches. Más bien de la forma en que, si algo se rompe, me toca arreglarlo. Cuando mis papás estaban estresados, yo aprendía a hacerme fácil. Cuando Vanessa quería algo, yo cedía antes de que me lo pidiera. Mi mamá Carmen y mi papá Francisco siempre estaban ocupados. Vanessa era la más ruidosa. Yo suavizaba todo. Incluso cuando me fui de casa, seguí organizando comidas, llevando platillos y pidiendo disculpas por el comportamiento de otros. Luego nació Pablo. Mi familia se volvió loca como suelen hacerlo cuando un bebé es fácil de celebrar. Fotos, regalos. Nuestro niño, nuestro campeón. Mi mamá lloró en el hospital. Mi papá empezó a decirse abuelo con un orgullo enorme. Después llegó Regina. Nunca fue mala, nunca fue difícil por gusto. Solo era Regina. Cuando tenía 3 o 4 años, empecé a notar cosas que no sabía nombrar. No soportaba ciertas telas. Las etiquetas de la ropa eran una batalla diaria. Las fiestas infantiles la dejaban rígida y callada. Alineaba objetos. Repetía frases. Observaba a las personas como si estuviera estudiando para un examen del que nadie le había dicho el tema. Al principio todos decían lo mismo. «Es sensible. Se le va a pasar. Estás exagerando». Hasta que un día, en la zona de juegos de una plaza, con demasiados niños y demasiada música, Regina se tapó los oídos y se metió debajo de una mesa, temblando. Yo me agaché junto a ella y le susurré, «Respira conmigo». Mientras otros papás la miraban como si se estuviera portando mal, mi mamá dijo en voz alta, «Lorena, está haciendo drama». Esa fue una de las primeras veces que entendí
que mi familia no sabía distinguir entre una niña saturada y una niña desobediente. Tardamos en encontrar respuestas. Años de juntar pedacitos, maestras sugiriendo cosas a medias, pediatras hablando de carácter fuerte, yo saliendo de consultas con folletos sobre niños difíciles, hasta que una especialista dijo por fin la palabra: autista. El diagnóstico fue una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque el mundo no suele ser amable con los niños que no encajan. Alivio porque yo no lo estaba inventando y por fin podía ayudarla de verdad. Ese día, sentada en el coche, hice una promesa. Regina nunca iba a ser tratada como un problema que había que esconder. No por desconocidos, mucho menos por mi propia familia. Pensé que esa promesa sería fácil. Me equivoqué. La primera comida familiar después del diagnóstico, Regina dijo algo honesto. ¿Cómo solía hacerlo? Literal, directo, no grosero, solo sin filtros. Una tía se rió demasiado fuerte. Alguien dijo: ¡ay, qué niña tan peculiar! Luego mi mamá se acercó a mi oído y susurró: tienes que enseñarle a no hacer eso. No dijo: ¿está bien? No dijo: ¿cómo la ayudamos? Solo dijo: hazla más fácil para los demás. Durante años intenté el camino amable. Expliqué el autismo, propuse estrategias, pedí paciencia. Les recordé que Regina procesaba el mundo de otra manera. Ellos asentían, sonreían, y no cambiaban nada. Mientras tanto, Regina empezó a disimular. Observaba a la gente, copiaba tonos, practicaba frases en voz baja. Aprendió cuándo reírse aunque no entendiera el chiste y cuánto tiempo mirar a los ojos para que no le dijeran maleducada. Volvía de la escuela agotada. Luego se derrumbaba en silencio en el sillón, pálida, con la mirada perdida. Pablo lo entendió antes que nadie. En las reuniones familiares se acercaba a Regina casi por instinto. Le pasaba algo para regularse. La alejaba de los niños más ruidosos. Metía un chiste si algún adulto empezaba a mirarla raro. Nunca lo hacía dramático, solo la cuidaba. Mis papás, en cambio, empezaron a tener cada vez más eventos. Importantes. Una cena, una reunión de trabajo, una fiesta donde querían impresionar a alguien. En una de esas reuniones, Regina le dijo algo demasiado literal a un señor de traje. Yo vi cómo el hombre parpadeó, sonrió de forma rígida y se dio la vuelta. Más tarde, mi mamá me apartó. Esto es exactamente a lo que me refiero. ¿A qué te refieres? Mi mamá miró hacia la sala como si estuviera viendo un escenario. No podemos tener eso. Esa fue la primera vez que completó la idea con todas sus letras. Nos hace quedar mal. Regina no escuchó esa frase aquella noche, pero no necesitaba escucharla. Ella sentía los cambios. Siempre los sentía. En el coche, de regreso a casa, me preguntó muy bajito: ¿es difícil llevarme a lugares? Apreté el volante con las 2 manos antes de contestar. Le dije que no. Le dije que ella no era demasiado. Le dije que el mundo era pequeño y que nosotros íbamos a encontrar espacios más grandes. Pero la pregunta se me quedó clavada. Porque no la hizo como una niña buscando drama. La hizo como alguien juntando información. Después, Vanessa se comprometió. Y la obsesión de mi familia con la gente importante subió a otro nivel. Vanessa empezó a decir: la familia de Hugo, como si fuera un título. Mi mamá hablaba de Arturo, el papá de Hugo, como si fuera un premio. Todos actuaban como si esa boda fuera la puerta a la vida que siempre habían creído merecer. Mis papás siempre habían tenido una empresa pequeña. Nada lujoso. Les daba para vivir. Pero cuando Vanessa empezó a salir con Hugo, todo cambió. Arturo dirigía una empresa mucho más grande y estaba por formalizar contratos que podían transformar el negocio familiar. Hugo alguna vez me dijo que su papá hablaba poco, prefería las conversaciones directas y odiaba los eventos ruidosos. También dijo que Arturo entendía demasiado bien lo que era fingir comodidad donde todos esperaban que sonrieras. En ese momento no le di importancia. Para mi familia, lo único importante era que Arturo tenía contactos y una empresa que podía abrirles puertas. Llegaron reuniones en oficinas más elegantes y promesas de contratos que mis papás ya daban por hechos. Incluso habían adelantado gastos y contratado ayuda extra
para planes que todavía dependían de una firma final. Ahora todo tenía que verse perfecto, porque esa boda no era solo una boda. Era el futuro que mis papás sentían que por fin les tocaba. Regina escuchó la palabra boda y se aferró a ella. Su primer evento formal grande. Un lugar con reglas claras. Una oportunidad de estar incluida. Me hacía preguntas todos los días. No para molestar, sino para hacerlo bien. Lo más duro fue verla emocionada, como alguien que intentaba ganarse un lugar en una mesa desde la que siempre la habían dejado mirando desde afuera. 3 semanas después de aquella llamada, la boda ya había pasado. Nosotros no fuimos. Mi celular seguía lleno de mensajes sin leer. En casa, la vida volvió a acomodarse. Pablo regresó a la escuela como siempre. Regina dejó de preguntar por bodas. Luego llegó el domingo de Pascua. Yo siempre había organizado esa comida. Mandar mensajes, acomodar sillas, recibir a la gente y procurar que nadie se sintiera incómodo. Pero ese año hice algo distinto. Mandé el mensaje al círculo familiar de siempre. Tías, primos, gente que llega con ensalada, postre y opiniones. Puse la hora y lo que hacía falta traer. No incluía a mi mamá, ni a mi papá, ni a Vanessa. No hubo anuncio. No hubo advertencia. Solo un mensaje como cualquier otro. Pablo me vio enviarlo y no dijo nada. Regina estaba en la mesa dibujando en silencio, con los hombros menos tensos de lo normal. Al principio, el grupo respondió normal. ¿Llevo postre? ¿Hace falta refresco? ¿A qué hora llegamos? Luego llegó la interrupción. Mamá. Espera. ¿Nosotros no estamos invitados? Vanessa escribió de inmediato. Primero no vas a mi boda, y ahora nos dejas fuera de la comida. ¿Qué te pasa? Mi papá también entró. Esto es cruel, Lorena. Estás castigando a todos. No preguntaban en privado. Querían testigos. Querían que toda la familia me viera como la difícil. Miré la pantalla y sentí el impulso viejo de suavizar, arreglar, explicar, pedir disculpas. Entonces, Regina levantó la vista de su dibujo. No estaba llorando. Solo me miraba la cara, como si estuviera esperando aprender cuánto cuesta decir la verdad. Y algo dentro de mí se quedó quieto. Escribí un solo mensaje. No una lección. No una súplica para que tuvieran empatía. No fui a la boda de Vanessa porque dejaron fuera a Regina por ser autista y dijeron que no podían arriesgarse a que los hiciera quedar mal frente a la familia de Hugo. Así que no están invitados a la comida. Se acabó. Envié. El grupo quedó callado. Sin bromas. Sin emojis. Solo esa pausa pesada en la que puedes sentir a todos leyendo. Luego alguien escribió. ¿Eso es cierto? No respondí. Si respondía en el grupo, eso se iba a convertir en debate. Y yo no iba a poner la dignidad de mi hija a votación familiar. Pasaron unos minutos. Luego sonó mi celular. Primero apareció como número desconocido. Se cortó. Volvió a sonar. Esta vez apareció un nombre. Hugo, contesté. ¿Hola? Del otro lado hubo una pausa. Lorena, dijo. Perdón por llamar. Vi lo que escribiste. Está bien. Vanessa me dijo que tú no habías querido ir porque estabas molesta con la familia, dijo. Me dijo que Regina se iba a sentir incómoda y que tú decidiste no llevarla. Cerré los ojos un segundo. No, entonces. ¿Es verdad? Preguntó. ¿De verdad te dijeron que Regina no podía ir porque no querían arriesgarse a que los hiciera quedar mal? Se me cerró la garganta. Aún así, mantuve la voz firme. Sí, eso dijeron. Y Regina, agregó más suave. ¿Tiene 9 años? Sí, no intentó justificar a Vanessa. Solo se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo. Yo no sabía. Lo sé. Otra pausa. Gracias por decirme la verdad. Y colgó. A la mañana siguiente, antes de que los niños terminaran de desayunar, empezaron los golpes en la puerta. No era un toque educado. Eran golpes fuertes. Pablo apareció en el pasillo. Regina estaba detrás de él, callada y pálida, sujetando el borde de su playera. Abrí la puerta. Ahí estaba Vanessa. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, de coraje. Llevaba el cabello recogido deprisa. No saludó. No miró a Regina. Se lanzó directo contra mí. ¿Qué le dijiste? ¿A quién? A Hugo.
¿Qué le dijiste a mi esposo? Nada. Él me llamó. Yo solo le dije la verdad. La risa de Vanessa salió seca. Claro. Y tú encantada. No lo llamé. Me preguntó si era cierto. Le dije que sí. Vanessa dio un paso hacia mí. Se fue. ¿A dónde? No sé. Dijo que necesitaba espacio, ni siquiera quiso dormir en la casa. Pablo apretó la mandíbula. Regina se quedó inmóvil. Entonces Vanessa los notó. De verdad los notó, y en lugar de bajar la voz, la subió. «Qué bueno», soltó, mirando a Regina como si fuera un objeto sobre una mesa. «Que escuchen, que vean lo que hiciste». Sentí que algo frío se acomodaba dentro de mí. «Vanessa, vete». Ella apuntó con un dedo hacia mi pecho. «Me humillaste frente a todos, hiciste que pareciera un monstruo. Dejaste fuera a tu sobrina», dije, sin levantar la voz. «Estábamos protegiendo la boda». «No, estaban protegiendo su imagen». Vanessa se acercó demasiado. Me sujetó del brazo con fuerza. Sus uñas se marcaron en mi piel. Me zafé. Pablo dio un paso al frente sin pensarlo. «No toques a mi mamá». Vanessa lo miró con los ojos encendidos. «No te metas». Regina hizo un sonido pequeño. Apenas un sonido. Vanessa se giró hacia ella como si ese sonido hubiera sido un insulto. «Por esto exactamente», soltó. Y se detuvo demasiado tarde. Vi la cara de Regina cambiar. Ese cierre familiar. Esa retirada dolorosa, como si se apagara por dentro. Y algo en mí se rompió de forma limpia. Fuera. Vanessa respiraba fuerte. Su voz subió, temblorosa, llenando la entrada de mi casa mientras mis hijos miraban. «Tú me hiciste esto». Ahí entendí que ya no era solo una pelea familiar. Era proteger a mis hijos. La comida del domingo de Pascua se hizo en mi casa. No porque yo quisiera demostrar nada, sino porque no iba a permitir que Vanessa les robara otro día a mis hijos. Dejé la puerta cerrada con llave. Dejé que Pablo sacara juegos de mesa para los primos. Dejé que Regina decidiera dónde sentarse. Preparé una mesa sencilla, con agua fresca, arroz, ensalada, pollo, pan dulce y un pastel que una tía llevó sin hacer preguntas. Y nadie miró a Regina como si fuera un problema que había que manejar. Fue más tranquilo que nunca. Sin caminar con cuidado para no molestar a nadie, sin traducir comentarios indirectos. Sin el clásico, déjalo pasar en la cocina. Por un día, la paz pareció posible. Unos días después, tocaron a mi puerta. No eran golpes, eran toques suaves, educados. Cuando abrí, mis papás estaban ahí, con esas sonrisas de quien intenta venderte algo. Mi mamá traía un recipiente en las manos. Mi papá tenía los hombros levantados, intentando verse inofensivo. «Hola, Lorena», dijo mi mamá, con una voz demasiado dulce. «¿Podemos hablar?» No me hice a un lado. «¿De qué?» La sonrisa de mi mamá se movió apenas. «Nos duele cómo están las cosas». Mi papá asintió rápido. Esto se salió de control. Mi mamá continuó. «Queremos arreglarlo. Si algo se entendió mal, lo sentimos». Ahí estaba la disculpa de mi familia. Una frase vacía, hecha para sonar bien sin aceptar nada. Esperé. Los ojos de mi mamá pasaron por encima de mi hombro hacia la sala, como si quisiera ver si Regina estaba cerca. «Hay preocupación», dijo con cuidado. «Por los contratos con Arturo». Ahí estaba. La herida real. Mi papá se aclaró la garganta. «Están reconsiderando algunas cosas». Mi mamá se apresuró. «Nada está firmado todavía. Solo está tenso. Hugo ha estado distante. Todo está muy complicado, pero creemos que hay una forma de arreglarlo». Me crucé de brazos. «Déjame adivinar. Quieren que yo cargue con la culpa y arregle lo que ustedes rompieron». Mi mamá soltó una risita nerviosa. «Vamos a hacer una cena familiar. Van a estar todos. Vanessa, Hugo y los papás de Hugo», agregó mi papá. «Arturo y Victoria». «Quieren hablar», dijo mi mamá. «Aclarar las cosas». Su sonrisa se abrió un poco más. «Queremos que vayas. Y que vayan Pablo y Regina». Se me apretó el estómago. «¿Regina?» Mi mamá asintió rápido. «Sí, Regina también. Podemos ponerle un cuarto aparte, bajarle a la luz, apartarle comida. No sé, lo que necesite». Sonaba ensayado y torpe.
como si lo hubieran escrito en una hoja. Mi papá dio un paso pequeño hacia adelante. Es una oportunidad, Lorena, para sanar. Por un segundo casi me reí. No preguntaron cómo estaba Regina. No preguntaron por Pablo. Lo primero concreto que mencionaron fueron los contratos. Mi mamá bajó la voz. Por favor, ven. Si ellos ven que estás dispuesta, si Regina está ahí, van a ver que somos una familia, que podemos manejar esto. La miré y sentí el reflejo viejo en los huesos. La que arregla, la que suaviza, la que hace que todos se sientan cómodos. Luego pensé en la cara de Regina en la cocina, en la forma en que había dicho, está bien, como si hubiera estado entrenando para el rechazo toda su vida. No dije que sí en la puerta. Dije, lo voy a pensar. Mi mamá respiró con alivio demasiado rápido. Cuando se fueron, me senté en la mesa con Pablo y Regina. Pablo no se veía convencido. Es una trampa, dijo sin rodeos. Regina miraba sus manos. ¿Si vamos?, preguntó. ¿Van a querer que esté ahí? Esa pregunta dolió más que cualquier grito. Dijeron que puedes ir, respondí con cuidado. Regina levantó la vista con una esperanza prudente, como si estuviera pisando hielo delgado. No acepté porque confiara en mis papás. Acepté porque Regina merecía al menos un momento en el que la palabra familia no significara aguantar. Pero esta vez no iba a ir como antes. Les escribí a mis papás esa misma noche. Vamos solos si no hay discursos contra Regina, si nadie la usa para demostrar nada y si podemos irnos en cuanto ella se sienta incómoda. Vamos en nuestro coche. Si alguien la humilla, nos levantamos y nos vamos. Mi mamá respondió con un claro demasiado rápido. Antes de salir, hablé con Regina. Si quería irse, solo tenía que levantar 2 dedos o decirme, ya. No tendría que explicar nada ni aguantar por educación. Pablo escuchó todo y se sentó junto a ella en el coche, como si ese fuera su puesto oficial. Así que fuimos. La casa de mis papás, en la colonia del Valle, parecía casa muestra. Todo limpio, todo calculado, todo fingiendo calma. Vanessa estaba ahí, arreglada, tiesa, como si nada hubiera pasado. Hugo estaba a un lado, callado, con la mandíbula tensa. Arturo y Victoria estaban sentados, educados, quietos, observando todo. Arturo casi no hablaba. Miraba la mesa, los vasos, las manos de todos. Cuando mi mamá empezó a dar explicaciones largas, él bajó la mirada, como si ese tipo de teatro lo cansara. Mi mamá hizo un espectáculo de los ajustes. Tenemos un cuarto tranquilo, luz bajita. La comida de Regina está aparte. Lo dijo en voz alta, como si quisiera aplausos por hacer lo mínimo. Regina asintió y mantuvo la mirada en su plato. La cena empezó casi bien. Durante unos minutos solo se escucharon cubiertos, preguntas cuidadosas y respuestas cortas. Luego mi mamá se puso de pie con su vaso en la mano. Claro que lo hizo. Estoy muy contenta de que estemos todos juntos, dijo, con voz dulce. Y quiero aclarar algo. La gente no entiende el autismo. A veces Regina dice cosas y las personas pueden ofenderse, y solo no queríamos que eso pasara en la boda. Pero la queremos a nuestra manera. Eso no quiere decir que no la queramos. Los hombros de Regina se hundieron hacia adentro. Bajó la mirada, intentando hacerse más pequeña en su propia silla. Mis papás se veían satisfechos, como si acabaran de dar una explicación elegante sobre cómo excluir a alguien sin sentirse culpables. Arturo no levantó la voz. Ni siquiera cambió mucho la expresión. Solo se inclinó un poco hacia adelante y preguntó, con calma, ¿ustedes creen que Regina vale menos por ser autista? La mesa se congeló. La sonrisa de mi mamá se quedó en su cara medio segundo de más. Luego se quebró. Mi papá miró su plato. Vanessa miró a Hugo, desesperada. Regina siguió mirando hacia abajo. Mi mamá soltó una risa delgada. No, claro que no. Es solo que la gente no entiende. Queríamos hacerlo más fácil. Arturo asintió una sola vez, como si ya hubiera escuchado suficiente. Entonces dijo en voz baja, «Yo también soy autista». Silencio absoluto. Vanessa se quedó rígida. Mi papá parpadeó como si su mente se hubiera detenido. Mi mamá abrió la boca y no encontró ningún sonido. Arturo no hizo una pausa dramática. No adornó nada. Solo lo dijo como un hecho. Toda mi vida, continuó,
La gente me miró como ustedes acaban de mirarla a ella, como si yo fuera un riesgo, como si necesitara ser manejado. Por eso dejé de decirlo. Aprendí a disimular, a encajar, y me volví muy bueno en eso. Regina levantó la cabeza despacio. La persona a la que todos en esa mesa trataban como si fuera de otro nivel acababa de decir la palabra autista sin vergüenza. Arturo la miró. Su voz se suavizó, pero no se volvió empalagosa. Regina, mírame. Tú no vales menos. No tienes que hacerte chiquita para que otros estén cómodos. Eso me tomó años entenderlo. Regina lo miró con los ojos abiertos. Luego levantó apenas la barbilla. Arturo se recargó en la silla, miró a mis papás y su tono volvió a ser plano. Y sobre los contratos que estábamos revisando, no voy a firmar con una empresa que trata así a su propia familia y luego intenta maquillarlo. A mi mamá se le fue el color de la cara. Por favor. Arturo se puso de pie. Victoria se levantó con él. Hugo también se levantó, sin mirar a Vanessa. Arturo no discutió. No negoció. Simplemente se fue. Hugo lo siguió. La puerta se cerró. Nadie supo qué hacer con las manos. Nadie tocó la comida. Mi mamá abrió la boca 2 veces y no dijo nada. Mis papás estaban sentados, aturdidos, entendiendo por fin que el problema no había sido mi mensaje. Había sido lo que dijeron cuando pensaron que nadie importante los escuchaba. Regina ya no miraba hacia abajo. Le tomé la mano. Pablo ya estaba a su lado, y yo hice lo que debía haber hecho mucho antes. Me levanté, tomé a mis hijos y salí sin decir una sola palabra. 6 meses después, mi casa está tranquila de la mejor manera, sin miedo, sin dramas de WhatsApp, sin reuniones familiares disfrazadas de preocupación. Pablo se ríe como si ya no estuviera de guardia. Regina ya no se tensa cuando suena el timbre. Tiene amigos ahora. Amigos de verdad. De esos que no la tratan como un problema que hay que resolver. Sigue siendo Regina. Sigue amando las reglas. Sigue siendo directa a veces. Pero ahora dice lo que piensa sin mirarme después, como si esperara un castigo por existir. Y yo sigo sin contacto con mi familia. No porque no duela, sino porque mi casa dejó de doler todos los días. Me fui enterando de las consecuencias por otras personas, de a poco. El matrimonio de Vanessa no sobrevivió a la conversación de «dejamos fuera a tu sobrina porque podía hacernos quedar mal». Hugo se fue primero. Después, empezó el trámite de divorcio. Cuando me enteré, ya no vivían juntos y nadie hablaba de reconciliación. Arturo no pausó los contratos. Los retiró. No iba a poner su empresa junto a gente capaz de convertir una niña en un riesgo de imagen. Mis papás intentaron moverse rápido. Rogaron, me culparon, intentaron venderlo como un malentendido. Pero sin los contratos de Arturo quedaron expuestos. Ya habían adelantado pagos, contratado personal extra y hecho promesas contando con un crecimiento que nunca llegó. Algunos clientes se alejaron, otros simplemente dejaron de contestar. La pequeña empresa empezó a caerse por partes. Las cuentas se volvieron pesadas. La casa que tanto les gustaba presumir, en la colonia del Valle, terminó en venta. Lo último que supe es que estaban rentando un departamento más lejos y diciéndole a quien quisiera escucharlos que yo destruía la familia. Yo no destruí nada, solo dejé de cubrirlo. A veces pienso en aquel día en mi cocina, en Regina sosteniendo sus tarjetitas y diciendo, «Está bien», como si ya hubiera decidido que ella no valía el esfuerzo. Luego pienso en ella ahora, sentada en el sillón, sonriendo mientras sus amigas le mandan mensajes. Ahora, cuando Regina se ríe en la sala, la casa no se tensa. Eso me basta.